Decir que ella no tiene familia, que no tiene padre, y luego escuchar a Harry afirmar que ahora ya no tiene padre resulta sencillamente absurdo. Porque si no hubiera sido por el esfuerzo incansable de ese hombre y por el amor que siempre le brindó, ella no estaría donde está hoy. Y mientras tanto, Meghan, sentada frente a la cámara con flores y decoraciones pastel, aparece en todos sus vídeos con una expresión que muchos describen como artificial, casi como si estuviera bajo algún tipo de efecto médico constante. Esa imagen cuidadosamente construida contrasta de forma brutal con la realidad que se desarrolla fuera del encuadre. Es diciembre de 2025. Llegan las fiestas y Meghan Markle se encuentra en Montecito grabando su programa de estilo de vida para Netflix, publicando mensajes sobre compasión, empatía y valores familiares. Al mismo tiempo, a miles de kilómetros de distancia en Filipinas, su padre de 81 años acaba de sufrir la amputación de una pierna en una cirugía de emergencia. Se debate entre la vida y la muerte en cuidados intensivos. Meghan no lo llamó, no viajó para verlo, no apareció a su lado. En su lugar envió una carta a través de intermediarios tratando la situación como un problema de relaciones públicas que podía gestionarse desde lejos. Ese gesto, o más bien esa ausencia, es donde la historia se vuelve verdaderamente explosiva. Su hermano Thomas Markle Jr., el mismo que en 2018 escribió aquella carta abierta que se volvió viral acusándola de ser falsa y manipuladora, ha anunciado ahora que está preparando un libro revelador, y según se comenta no se limitará a viejos conflictos familiares. Thomas Jr. estaría dispuesto a hablar de esos años oscuros y nunca aclarados previos a Suits, cuando Meghan, pese a ser una actriz sin dinero en Los Ángeles, aparecía de pronto en yates de lujo en Mónaco y en eventos exclusivos reservados para élites inaccesibles. Existen fotografías, invitaciones y registros de esas reuniones, pero Meghan jamás explicó quiénes eran esas personas, cómo las conoció, ni quién financiaba ese estilo de vida. Ahora alguien que estuvo allí, que presenció todo de primera mano, parece decidido a responder las preguntas que él ha esquivado durante años. Por eso conviene prepararse. Tanto si se cree que todo es un cúmulo de rumores como si se piensa que se trata de una venganza familiar largamente contenida. Lo que está a punto de salir a la luz podría alterar por completo la imagen cuidadosamente construida de Meghan. Y el momento no podría ser más delicado justo cuando su padre está en estado crítico y ella ni siquiera se plantea visitarlo. Resulta inevitable preguntarse si Thomas Jr. ha llegado finalmente a su límite, cansado de guardar secretos que nunca le pertenecieron. Antes de entrar en lo que realmente sabe y en las razones por las que decide hablar ahora, conviene entender por qué Thomas Jr. no es una voz cualquiera y por qué muchos consideran que merece atención. En 2018, Thomas Markle Jr. publicó una carta abierta que recorrió el mundo. No fue un mensaje ambiguo ni una declaración tibia de preocupación fraternal. Fue un ataque frontal. Se dirigió directamente a Harry y le advirtió sin rodeos que su hermana podría arruinarle la vida. La describió como superficial, falsa, manipuladora, arrogante y cruel. Llegó incluso a suplicar que cancelaran la boda. Es difícil imaginar el nivel de convicción que se necesita para escribir algo así sobre tu propia hermana y hacerlo público ante millones de personas. No fue un arrebato momentáneo. Fue una declaración cargada de certeza, una señal temprana de que desde su perspectiva había verdades incómodas que el mundo aún no estaba dispuesto a escuchar. Ahora bien, aquí es donde esa carta adquiere un peso especial. Harry no hizo caso, siguió adelante. ¿Y qué ocurrió después? Exactamente lo que Thomas Jr. había anticipado. La familia se fracturó, se alejaron de todo, comenzaron las batallas mediáticas constantes y fueron quemando puentes a cada paso. Piénsalo con calma, Thomas Jr. vio venir todo antes de que sucediera, incluso antes de que el resto del mundo imaginara lo que estaba por venir. Comprendió la dinámica, entendió cómo terminaría desarrollándose la historia y sus predicciones coincidieron casi punto por punto con lo que finalmente ocurrió. Por eso, cuando esa misma persona anuncia ahora un libro centrado en los años previos a la fama de Meghan, resulta difícil no prestar atención. Para muchos, aquello que él describía entonces ya sonaba vacío y artificial y parecía solo cuestión de tiempo antes de que todo saliera a la luz. La diferencia clave es que Thomas Jr. no es un desconocido buscando atención en Internet ni un redactor sensacionalista inventando historias para ganar clics. Es alguien que creció con ella, que la observó durante décadas, que la vio desenvolverse cuando nadie más estaba mirando y que cuando todos estaban atrapados en un cuento de hadas supo anticipar cómo acabaría todo.
Su evaluación inicial no fue una exageración, terminó siendo acertada. Y eso lleva inevitablemente a la pregunta incómoda: ¿qué más sabe que otras piezas del rompecabezas ha guardado durante años? Hay otro detalle que no puede pasarse por alto. En aquella carta Thomas Jr. no recurrió a acusaciones vagas. Utilizó palabras muy concretas: falsa, abusiva, cínica. No son términos que se lancen a la ligera dentro de una familia. Llamar falsa a alguien implica haberla visto actuar, fingir y adaptarse según la conveniencia una y otra vez. Nadie describe así a su propia hermana sin haber sido testigo directo de ciertos comportamientos repetidos durante años, sin haber observado cómo alguien cambia de rostro según la persona que tiene enfrente o manipula situaciones para su propio beneficio. Ese tipo de juicio nace de una cercanía profunda. Thomas Jr. tiene hoy 58 años y Meghan 44. Según fuentes familiares, compartieron una parte importante de su infancia y juventud. No se trataba de encuentros esporádicos en fechas señaladas. Convivieron lo suficiente como para ver cómo se formaba su personalidad, cómo se movía en entornos sociales y cómo ciertos rasgos terminaban convirtiéndose en hábitos. Hablamos de décadas de observación, de una vida entera viendo a alguien actuar de cerca. Cuando existe ese nivel de historia compartida, se perciben detalles que los demás no ven, se entienden motivaciones que para los de fuera resultan invisibles. Precisamente esa experiencia directa es lo que podría darle peso real a su libro. Thomas Jr. tiene recuerdos, anécdotas y contexto que nadie más posee. Además, cuando en mayo de 2025 anunció oficialmente el proyecto, fue muy claro sobre su intención. Dijo que quería refutar los relatos de Meghan y corregir lo que él calificó como historias sin sentido. No hablo de memorias familiares amables ni de compartir recuerdos entrañables. Uso la expresión historias absurdas, dejando claro que a su juicio lo que él ha contado públicamente no se ajusta a la realidad. Eso es una acusación directa. Cuando tu propio hermano afirma que tus relatos necesitan corrección, está diciendo sin rodeos que has mentido y que la narrativa que construiste no coincide con lo que realmente ocurrió. Y añade algo aún más contundente: él estaba allí y vio lo que pasó. Se trata de un desafío frontal a todo aquello sobre lo que Meghan ha edificado su imagen, la autenticidad, la verdad personal, la idea de esta es mi historia. Si Thomas Jr. tiene pruebas o testimonios que contradigan ese relato, el tablero cambia por completo. Por eso, cuando la persona que ya acertó en 2018 afirma que todavía queda mucho por contar, nos sorprende que la gente escuche con atención. Ya demostró que entiende a su hermana mayor que la mayoría y que sabe leer las situaciones con precisión. Ahora asegura que ha llegado el momento de contar la parte de la historia que Meghan nunca quiso compartir con el mundo. Y para muchos esa posibilidad resulta profundamente inquietante. Las piezas que nunca formaron parte de la imagen pública cuidadosamente construida por ella son precisamente las que hoy despiertan más preguntas. Y aquí es donde el cronograma empieza a no encajar del todo. Entre 2004, año en que Meghan se graduó en Northwestern, y 2011, cuando consiguió finalmente un papel estable en Suits, su carrera se limitaba a apariciones menores en televisión. Hablamos de trabajos puntuales como azafata con un maletín en Deal o No Deal, o pequeños papeles en series como CC y General Hospital. Nada que generara ingresos significativos. Ella misma ha descrito ese periodo como una etapa dura, llena de audiciones, rechazos y dificultades económicas, el relato clásico de alguien intentando sobrevivir en Los Ángeles. Sin embargo, hay un elemento que rompe por completo esa narrativa. Existen fotografías, imágenes reales tomadas precisamente en esos mismos años que muestran a Meghan en yates de lujo en el Mediterráneo, asistiendo a fiestas exclusivas en Mónaco, rodeada de personas cuyos nombres nunca aparecen en su biografía oficial. Y allí surge la pregunta inevitable: ¿cómo alguien con ingresos tan limitados podía costear viajes a Europa y acceder a eventos de ese nivel? ¿Quién cubría esos gastos? ¿Quién facilitaba esas invitaciones? El autor Kirby Sommers documentó, por ejemplo, que Meghan fue invitada a la Yacht Week de 2016 en Croacia. No se trataba de una simple excursión en barco entre amigos, sino de un evento ultra selecto de networking diseñado para que personas adineradas y bien conectadas se relacionaran en entornos privados. Incluso GQ describió el ambiente de esas reuniones con términos bastante llamativos. No son espacios a los que suele acceder alguien que apenas consigue papeles secundarios, a menos que exista otra vía de entrada que nunca se ha explicado públicamente. Dentro del mundo del entretenimiento esto no resulta del todo desconocido.
Mujeres jóvenes suelen ser invitadas a eventos de alto nivel como una forma de crear redes, conocer a figuras influyentes y abrir puertas que las audiciones tradicionales rara vez abren. El estilo de vida asociado a esos círculos, viajes constantes, experiencias de lujo, encuentros con personajes poderosos de la industria, no es algo al alcance de alguien que vive de pequeños trabajos televisivos, salvo que haya encontrado una manera alternativa de integrarse en ese mundo. Por eso las preguntas siguen en el aire. ¿Cómo se sostiene económicamente ese estilo de vida cuando los ingresos declarados apenas alcanzan para pagar el alquiler en Los Ángeles? ¿Quiénes eran exactamente las personas que aparecen junto a ella en esas fotografías? ¿Quién financiaba esos desplazamientos y esas estancias? Y sobre todo, ¿cómo funcionaban esas relaciones? Son interrogantes legítimos que hasta ahora no han recibido respuesta. Meghan ha hablado extensamente de sus años difíciles, de las audiciones interminables y del esfuerzo constante, pero nunca ha explicado esta otra cara, la de un nivel de vida que no se corresponde con lo que ganaba en ese momento. Si se hace un cálculo simple, los números no cuadran. Deal o no Deal pagaba apenas unos cientos de dólares por episodio. Las apariciones esporádicas en series podían sumar con suerte algunos miles. Eso no alcanza para vuelos intercontinentales ni para estancias en eventos de lujo en Europa. Sin embargo, durante esos mismos años de ingresos supuestamente limitados, hay imágenes suyas en escenarios exclusivos al otro lado del mundo. Algo no encaja a menos que alguien más estuviera proporcionando ese acceso. Lo más llamativo es el silencio que rodea todo esto. Al revisar la versión oficial de su historia, sorprende la falta de detalles sobre ese periodo concreto. Si uno intenta investigar públicamente los años comprendidos entre 2004 y 2011 en la vida de Meghan, apenas encuentra información clara. Es como si existiera un vacío documental. Hay fotografías sí, pero faltan las explicaciones, el contexto, la narrativa que la sitúe en su lugar. En la mayoría de los casos, cuando salen a la luz imágenes que pueden prestarse a interpretaciones erróneas, las personas implicadas aclaran la situación, explican que estaban visitando amigos, que fueron invitadas por conocidos o que asistían a eventos de networking. Algo que dé sentido a lo que se ve. Aquí en cambio no hay nada, ni explicaciones públicas ni comentarios de su equipo. ¿Ese silencio es lo que alimenta aún más las dudas? No se aclara por qué hacerlo abriría nuevas preguntas, porque la historia real no encaja con la imagen pública que se ha construido. Al final hay un hecho difícil de ignorar: el verdadero salto profesional de Meghan. No llegó por audiciones tradicionales, sino a través de círculos sociales de élite. Conoció a su primer marido, un productor, se integró en clubes exclusivos y trabó amistad con personas que tenían acceso directo a la industria. Así legó Suits. Así cambió todo. La pregunta clave sigue siendo la misma: ¿cómo logró entrar en esos círculos privilegiados cuando todavía era conocida únicamente por trabajos secundarios? Esa es la parte de la historia que hasta hoy permanece sin respuesta. Esa es precisamente la pregunta para la que Thomas Jr. podría tener respuestas, porque estuvo presente durante esos años. Vio lo que ocurría cuando nadie más prestaba atención. Y hay algo clave que entender: el gran salto en la carrera de Meghan no siguió el camino habitual de la mayoría de los actores. No pasó años encadenando audiciones hasta que alguien descubriera su talento, ni fue escalando poco a poco desde papeles pequeños hasta lograr una gran oportunidad. Su ascenso llegó a través de relaciones construidas dentro de círculos sociales exclusivos a los que la mayoría de la gente ya más tiene acceso. La gran incógnita que nadie ha sabido responder con claridad es cómo logró entrar por primera vez en esos mundos cerrados. Si seguimos el recorrido, todo empieza cuando conoce a su primer marido, Trevor Engelson, un productor con conexiones dentro de la industria. Ese vínculo ya supone una puerta entreabierta. Después aparece Soho House en su historia. Y Soho House no es simplemente un club elegante. Es un espacio donde se reúnen élites del entretenimiento y los negocios, un lugar al que no se accede caminando desde la calle. Para cruzar esa puerta hacen falta presentaciones, avales, alguien que te legitime dentro de la red. Más tarde Meghan entabla amistad con Marcus Anderson, un alto ejecutivo de Soho House, una figura que conoce a todo el mundo relevante en esos círculos y está conectada con las personas adecuadas. A partir de ahí Meghan comienza a moverse en escenarios sociales de alto nivel, asiste a las fiestas correctas, conoce a las personas correctas y accede a oportunidades que no llegan por los canales tradicionales. Esa red fue la que la llevó a Suits y también la que acabó conectándola con Harry.
Toda su trayectoria cambió porque tuvo acceso a un mundo invisible para la mayoría de quienes intentan abrirse paso en el entretenimiento. Lo que sigue sin explicarse es el punto de partida. Cómo alguien que trabajaba como azafata con un maletín en Deal or No Deal y hacía apariciones esporádicas en televisión entra por primera vez en un lugar como Soho House. Estos clubes funcionan con filtros muy estrictos. No basta con querer entrar, necesitas conocer a alguien, ser recomendado, aportar algo que resulte valioso para esa red. Para la mayoría de los actores jóvenes ese acceso simplemente no existe. Ellos pasan el tiempo en audiciones, en trabajos de supervivencia, esperando que el talento y la constancia den frutos. No suelen ser presentados a ejecutivos de clubes exclusivos ni a productores en eventos privados. Entonces, ¿qué fue distinto en el caso de Meghan? ¿Qué puente conectó su trabajo modesto con esos espacios sociales de élite? La versión oficial salta directamente de eran tiempos difíciles a conseguir suites sin explicar cómo se produjo ese tránsito de un mundo al otro. Falta una pieza en ese relato, una relación, una oportunidad concreta que facilitó el cambio. Y es justamente ese vacío lo que despierta tanta curiosidad. En la industria del entretenimiento suelen existir dos caminos claros. El primero es el tradicional: audiciones constantes, pequeños papeles, clases de actuación, networking en eventos abiertos, años de esfuerzo y aún así pocas probabilidades de éxito. El segundo es el de las relaciones: conocer a la persona adecuada que te presentará otra que a su vez te abre la puerta correcta, permitiéndote esquivar filtros y entrar directamente en los espacios donde se toman decisiones. La carrera de Meghan se parece mucho más a este segundo camino que al primero. Su gran oportunidad llegó por contactos, no por el desgaste interminable de audiciones abiertas. No hay nada ilegal ni inmoral en saber relacionarse, así funcionan muchos negocios. Pero cuando existe un vacío en la historia sobre cómo se formaron esas primeras conexiones, cuando alguien pasa de trabajos menores a moverse en círculos exclusivos sin explicación, ese silencio genera preguntas. Y ahí es donde entra Thomas Jr. Él estuvo allí durante esos años. Hoy tiene 58 años mientras Meghan tiene 44. Vio con quién se relacionaba, notó cuando su estilo de vida empezó a cambiar, observó cómo se movía en contextos sociales y cómo construía vínculos. Los hermanos perciben cosas que otros no ven. Detectan cuando aparece dinero que no encaja con los ingresos declarados, saben con quién te juntas realmente y no solo con quién dices que te relacionas, reconocen patrones que uno cree invisibles. Si Thomas Jr. conserva recuerdos claros de cómo Meghan construyó esas relaciones y sabe quién le abrió qué puertas y cómo pasó de un entorno social a otro, su versión podría llenar los huecos que la narrativa oficial deja vacíos. Su punto de vista importa porque tiene un contexto que nadie más posee. Estuvo allí viéndolo suceder en tiempo real, observando detalles que jamás fueron visibles para el público. Al final los hermanos conocen tus secretos. Ven cosas que los demás nunca llegan a ver. Cuando creces junto a alguien, incluso si se trata de un medio hermano como Thomas Jr. y Meghan, estás presente en los momentos reales, no en la versión pública ni en la imagen cuidadosamente construida, sino en la auténtica. Thomas Jr. tiene 58 años y Meghan 44. Compartieron una parte importante de su infancia y adolescencia. Según fuentes familiares, él no estuvo solo en fiestas o celebraciones puntuales, sino durante los años formativos, esa etapa en la que la personalidad se moldea, en la que las personas empiezan a definir quiénes van a ser y en la que ciertas conductas dejan de ser ocasionales para convertirse en hábitos. Y los hermanos lo observan todo. Cuando convives de manera regular con alguien, ves con quién sale realmente, no con quien dice que sale, no la versión que cuentan a los padres, sino a la persona con la que pasa el tiempo de verdad. Notas cuando aparece dinero que no encaja con los ingresos que se suponen, cuando de pronto hay ropa nueva o viajes que no debería poder costear. Escuchas llamadas que no quieren que los adultos oigan, conoces a las personas que mantienen en la sombra. Los hermanos acceden a esa realidad tras bambalinas que nunca llega a formar parte de la historia oficial de la familia. Además, Thomas Jr. tiene hoy un factor decisivo a su favor: la distancia. Ya no forma parte del mundo de Meghan, no intenta conservar una relación con ella ni teme decir algo incorrecto y ser apartado. Cuando los vínculos familiares ya están rotos y el distanciamiento es total, aparece una libertad particular. No hay necesidad de proteger a nadie ni de guardar silencio para preservar una falsa armonía. Se puede contar lo que uno recuerda sin temor a las consecuencias, porque las consecuencias ya ocurrieron. En ese punto se encuentra Thomas Jr. ahora mismo.
La ruptura familiar es un hecho consumado y Meghan ha dejado clara su postura. Entonces, ¿qué le impide compartir sus recuerdos? Nada, y precisamente por eso su anuncio de un libro resulta tan relevante. No está calando para evitar conflictos ni para mantener la paz familiar. Ha tomado una decisión y ha decidido hablar. En mayo de 2025 anunció ese libro afirmando de manera explícita que su intención es refutar los relatos de Meghan y corregir lo que él describe como historias sin sentido. La elección de palabras es significativa. Refutar sus versiones implica que en su opinión ella no está diciendo la verdad. Corregir historias absurdas sugiere que considera que su narrativa no coincide con la realidad. No son expresiones suaves ni del tipo tengo otra perspectiva, sino más bien yo estuve allí y lo recuerdo de otra manera. Esto plantea algo importante cuando un hermano sale a decir que tu relato necesita correcciones, está cuestionando directamente tu credibilidad, la historia que has presentado como verdad. Está afirmando que es incorrecta y que lo sabe porque fue testigo de los hechos. No se trata de un desafío legal sino de uno familiar surgido de alguien que estuvo presente durante los años clave. Lo que hace esta situación aún más interesante es que Thomas Jr. no habla desde la nada. Tiene detrás décadas de observación, recuerdos de personas concretas, de situaciones específicas, de conversaciones precisas. Cuando alguien anuncia que va a publicar un libro para corregir la versión de otro, se supone que cuenta con información concreta, con detalles y memorias que contradicen lo que se ha dicho públicamente. De lo contrario no sería más que una cuella. Y Thomas Jr. no parece alguien que simplemente se esté desahogando. Más bien suena como alguien que cree tener algo sólido que aportar. Aún no se sabe exactamente cuál es esa información porque el libro no ha salido, pero sí es evidente que quien observó de cerca la entrada de su hermana en la vida adulta, las relaciones que construyó, los cambios en su estilo de vida y la forma en que ciertas oportunidades comenzaron a aparecer de repente, posee contexto y piezas del rompecabezas que la versión pública deja sin explicar. El momento también es clave. El anuncio del libro se hizo en mayo de 2025 y lleva meses en preparación. No fue una reacción impulsiva ni una decisión tomada en caliente, sino un proyecto pensado con antelación, desarrollado con tiempo y aparentemente con la convicción de que aún queda una parte de la historia que no ha sido contada. Es algo que ha meditado durante mucho tiempo, una decisión tomada con plena conciencia de las consecuencias. Sabe que hablar provocará más conflictos familiares, que Meghan y su equipo reaccionarán, que será criticado por exponer asuntos privados en público. Aún así sigue adelante, lo que sugiere que considera que lo que tiene que contar pesa más que preservar los restos de una paz familiar ya frágil. Y ahora conviene mirar lo que está ocurriendo en el presente, porque probablemente es lo que ha empujado a Thomas Jr. a plantearse revelar la información que ha guardado durante años. El 3 de diciembre su padre, Thomas Markle padre, fue sometido a una cirugía de emergencia para amputarle la pierna izquierda. Un coágulo había bloqueado la circulación. La pierna se volvió negra y azul y los médicos fueron claros, era cuestión de vida o muerte. La operación duró 3 horas y fue necesario retirar el pie y parte de la pierna. La situación era crítica. Thomas Jr., que vive con su padre en Filipinas y actúa como su cuidador principal, declaró a los medios que no había alternativa: o se intervenía o no sobrevivía. Los días siguientes serían decisivos, con el riesgo constante de sepsis y de que la infección se propagara. Su padre tiene 81 años y ya había superado 2 infartos y un derrame cerebral. Esta amputación fue otra crisis grave que se sumó a un historial médico complicado. ¿Y cuál fue la reacción de Meghan? Días de silencio seguidos de una carta enviada a través de su equipo. No se informó de ninguna llamada telefónica ni de una visita, solo comunicaciones gestionadas por intermediarios desde California. Detente un segundo a pensarlo: tu padre de 81 años está hospitalizado, acaba de perder una pierna, se encuentra en cuidados intensivos y tu respuesta es enviar una carta mediante representantes en lugar de tomar el teléfono. No se trata de decir cómo debería actuar cada familia, porque todas son complejas, pero intenta ponerte por un momento en el lugar de Thomas Jr. Él es quien está allí afrontando la crisis médica en primera línea, hablando con los médicos, ocupándose del día a día. Mientras tanto, su hermana, con recursos suficientes para llamar o volar si quisiera, se limita a comunicarse a distancia a través de terceros. Para muchos eso se siente como una forma de crear problemas y luego culpar a los demás, una dinámica que algunos describen como típica del narcisismo. Momentos así cambian la percepción de la lealtad familiar.
Te obligan a replantearte por qué deberías seguir protegiendo información privada de alguien cuando en una emergencia médica de esta magnitud esa persona mantiene las distancias. Mientras tú gestionas la situación de primera mano, otros la tratan como un asunto de imagen pública desde miles de kilómetros. Una fuente afirmó que Thomas Jr. siente que ya no tiene nada que perder. La ruptura familiar es total y por eso se pregunta por qué debería seguir guardando silencio sobre el pasado de Meghan. Y siendo honestos, es comprensible si alguien no está dispuesto a presentarse por su propio padre en un momento así, si opta por cartas en lugar de contacto personal. ¿Qué lealtad se le debe? ¿Qué secretos hay obligación de proteger? Hay además un trasfondo que hace todo aún más doloroso. Su padre siempre creyó que Meghan lo cuidaría en sus últimos años. Confió en su hija. Hoy tiene más de 75 años y ha atravesado múltiples crisis de salud. ¿Dónde está ella en California grabando su programa de estilo de vida, publicando mensajes sobre compasión y valores familiares para su audiencia de Netflix mientras su familia afronta emergencias médicas reales sin su presencia? El contraste es difícil de ignorar. La imagen pública que proyecta frente a la realidad que vive su familia. Y Thomas Jr. está siendo testigo directo de esa brecha, viendo la diferencia entre lo que él dice y lo que hace, entre la marca que construye y la forma en que trata a su propio padre. Tal vez este haya sido el punto de quiebre. Quizá esto lo empujó definitivamente de considerar escribir el libro a decidirse a hackearlo. Porque las crisis familiares tienen ese efecto, aclaran prioridades, revelan de qué está hecha la gente. En situaciones de enfermedad grave se ve quién aparece y quién no, quién se implica y quién gestiona desde lejos, quién actúa como familia y quién lo maneja como un problema de relaciones públicas. Y Thomas Jr. está viviendo todo eso ahora mismo. Es él quien está presente mientras su hermana observa y responde a través de representantes. Esta es la mentalidad de alguien que quizá ya está preparado para contar lo que sabe. Alguien que cuida a su padre mientras su hermana se limita a enviar cartas a través de su equipo, que afronta las consecuencias reales del día a día mientras otros construyen una marca basada en valores que en la práctica no parecen vivir. Cuando la distancia entre la imagen pública y la realidad se vuelve tan evidente, la información que antes permanecía oculta empieza a tener posibilidades de salir a la luz. Llega un punto en el que alguien decide que tal vez ha llegado el momento de que la gente conozca la historia completa y no solo la versión cuidadosamente administrada. Lo que resulta más llamativo es que Meghan nunca ha abordado de forma directa las preguntas sobre su estilo de vida antes de Suits. Están esas fotografías en yates de lujo rodeada de personas cuyos nombres jamás ha identificado públicamente. Las invitaciones a eventos exclusivos de los que nadie habla. El origen del dinero para viajes por Europa en años en los que, según su propio relato, apenas podía pagar el alquiler. No hay explicaciones, no hay aclaraciones, solo silencio. Algunos miembros de la familia han señalado que prácticamente los borró de su narrativa como si no existieran y que incluso llegó a decir que no tenía familia. Ahora bien, se podría argumentar que no le debe explicaciones a nadie sobre su pasado privado y en términos estrictos eso es cierto. Sin embargo, el silencio es precisamente lo que llama la atención. La mayoría de las figuras públicas, sobre todo aquellas que construyen su imagen alrededor de la autenticidad, suelen responder a los rumores cuando estos no son ciertos. A veces basta con una frase sencilla que dé contexto a unas fotos antiguas que estaba saliendo con alguien que viajaba mucho, que un amigo la invitó a tal evento, que estaba haciendo contactos profesionales. Algo que encalle las imágenes en una historia coherente y permita pasar página. Aquí eso no ocurre. Ni ella ni su equipo comentan nada y ese mutismo no apaga la curiosidad sino que la alimenta. Porque si las respuestas fueran simples y todo tuviera una explicación inocente, ¿por qué no aclararlo de una vez? ¿Por qué permitir que la especulación continúe durante años? ¿Es porque una aclaración abriría nuevas preguntas? ¿O porque la realidad no encaja del todo con la imagen pública que se ha construido? Su marca se apoya en la idea de una mujer auténtica que superó dificultades, una actriz hecha a sí misma, una figura comprometida con valores genuinos. Si partes de su cronología no cuadran con ese relato, si la verdad sobre cómo forjó sus primeros contactos difiere del discurso de estaba luchando y trabajando duro, entonces explicar esos años se vuelve problemático. En ese caso, el silencio resulta más conveniente que contar algo que contradiga la narrativa. Otro detalle revelador es lo poco que se sabe de su vida entre 2004 y 2011.
Basta intentar investigar ese periodo para darse cuenta de que hay muy poca información disponible. Es como si esos años existieran dentro de un vacío documental que no se relena igual que otras etapas de su trayectoria. La mayoría de las personas que alcanzan la fama, especialmente en la era de las redes sociales, dejan un rastro abundante de entrevistas, fotos contextualizadas, testimonios de amigos y detalles que completan la línea temporal. En su caso, ese tramo entre la graduación universitaria y la llegada de Sweets aparece sorprendentemente difuso, quizá de manera deliberada. Tal vez en esos años haya elementos que no encajan con el relato de mujer auténtica y autosuficiente que se ha vendido al público y que complicarían esa imagen. Si Thomas Jr. conserva recuerdos o detalles de esa época que ayuden a completar esos huecos, respondería a muchas de las preguntas que la gente lleva tiempo haciéndose. Preguntas básicas sobre cómo alguien pasa de ser una actriz con dificultades económicas a moverse en círculos sociales de élite, de pequeños papeles televisivos, a yates en Mónaco, de audiciones modestas a conexiones que transforman por completo una carrera. Esos son los vacíos de la cronología, los puntos que no se explican del todo, las transiciones que no terminan de cuadrar entre apenas sobrevivía y asistía a eventos exclusivos en Europa. Los hermanos que estuvieron presentes en esos años, que vieron los cambios de cerca y detectaron patrones, son quienes pueden llenar esos espacios. Ellos recuerdan la versión real, no la cuidadosamente editada. Al final, la mayoría de las personas que no tienen nada que ocultar suelen decirlo sin rodeos. Lo reconocen y lo asumen. Admiten, por ejemplo, que salieron con alguien adinerado que las introdujo en ese mundo, que hicieron contactos de forma agresiva para impulsar su carrera, que establecieron relaciones que les abrieron puertas. No hay vergüenza en eso. Lo que despierta dudas no es la ambición ni el networking, sino el silencio prolongado cuando la historia oficial deja demasiados huecos sin explicar. El networking es al fin y al cabo la forma en que funciona el mundo de los negocios. Conocer a personas que pueden impulsar una carrera es una estrategia inteligente y legítima. Sin embargo, el silencio absoluto que rodea ese periodo concreto sugiere que la historia completa podría ser más compleja que una simple red de contactos profesionales. Y ahí entra Thomas Jr., alguien que estuvo presente durante esos años y vio de primera mano lo que realmente ocurría, alguien que ya no se siente obligado a preservar vínculos familiares y que incluso ha anunciado públicamente su intención de corregir lo que él considera relatos absurdos. Puede que sea precisamente él quien termine aportando las respuestas que faltan, no porque busque dañar a su hermana ni llamar la atención, sino porque cree que el público merece conocer quién es ella en realidad, más allá de la imagen cuidadosamente diseñada que se proyecta al mundo y que omite todo aquello que no encaja con el relato sobre el que ha construido su marca. Si se analiza lo que está en juego para Meghan, el panorama se vuelve todavía más delicado. En este momento, su identidad pública se apoya en la figura de una mujer auténtica, compasiva, humanitaria, que superó la adversidad, defiende los valores familiares y ahora se presenta como gurú de estilo de vida. Está lanzando productos, protagonizando programas de Netflix y posicionándose como alguien en quien la gente debería confiar y de quien debería aprender. Todo ese paquete depende de la credibilidad de esa imagen genuina. Si empiezan a salir a la luz detalles sobre sus años previos a la fama que indican que su ascenso estuvo impulsado por relaciones y conexiones que no encajan con la narrativa de actriz luchadora, surgen problemas serios de credibilidad. Las empresas que se asociaron con ella basándose en esa imagen podrían empezar a preguntarse si la persona con la que trabajan es realmente quien dice ser. Incluso los contenidos de Netflix sobre vida auténtica y valores se vuelven difíciles de tomar en serio cuando su propio relato personal presenta vacíos o contradicciones importantes. También está el papel de Harry, que la apoyó en todo momento. La defendió frente a las críticas, se distanció de su propia familia y construyó una nueva vida en California basándose en su versión de los hechos. Si partes de esa versión resultan incompletas o diferentes de lo que él creía, las consecuencias no afectarían solo a su relación, sino a todo aquello que él sacrificó para estar con ella. Basta observar lo que Meghan ha levantado desde que dejó atrás su antigua vida, la Fundación Archewell, los acuerdos de podcast, la asociación con Netflix, el proyecto de estilo de vida que ahora impulsa. Todo ello la presenta como una voz sincera sobre la compasión, los valores y una vida auténtica, alguien que entiende la lucha y afirma haber superado obstáculos gracias a la integridad y al trabajo duro, alguien que representa lo real en un mundo artificial.
Pero si el camino real hacia ese éxito fue distinto, si incluyó conexiones y relaciones que nunca se explicaron públicamente, ese discurso empieza a resquebrajarse. Si aparecen aspectos de cómo construyó su red de contactos que no coinciden con la historia de hecha a sí misma, todo el mensaje se debilita. Los productos que vende pierden credibilidad, los consejos que ofrece suenan vacíos y la compasión que promueve puede percibirse como algo más performativo que auténtico. A las empresas no les agrada asociarse con figuras cuya imagen resulta ser más fabricada que real. Netflix no quiere vincularse con alguien cuya narrativa pública se desmorona. Los patrocinadores evitan a influencers cuya historia personal presenta contradicciones relevantes. Y el público, una vez que pierde la confianza, rara vez la recupera con facilidad. Lo que complica aún más la situación es que Meghan ya enfrenta escepticismo por parte de ciertos sectores. Hay quienes dudan de sus motivaciones, quienes cuestionan si su imagen humanitaria es genuina o calculada y quienes se preguntan si su autenticidad es real o cuidadosamente gestionada. Si el libro de Thomas Jr. aporta ejemplos concretos que contradigan su versión pública, no solo generará nuevos problemas sino que confirmará sospechas que ya existían. No se trata de acusaciones lanzadas al azar ni de ataques provenientes de críticos sin peso. Thomas Jr. no es un tabloide ni un desconocido. Es su hermano, alguien que estuvo allí, que tiene recuerdos específicos y observaciones directas de los años que ahora se discuten. Cuando un familiar habla desde la experiencia propia, su testimonio tiene un impacto muy distinto al de la simple especulación. Y el momento no podría ser más sensible. Meghan está lanzando ahora su proyecto de estilo de vida y posicionándose para una nueva etapa profesional. Necesita confianza, necesita que el público le crea y que las empresas confíen en la imagen que vende. Cualquier grieta en esa narrativa, especialmente si proviene de alguien con conocimiento directo de su pasado, podría tener consecuencias profundas en todo lo que está intentando construir. Un libro escrito por su propio hermano que cuestione esa imagen en este preciso momento podría desbaratar todo lo que ella está construyendo. Basta imaginar cómo se desarrollaría públicamente la situación. Thomas Jr. publica recuerdos concretos sobre relaciones, contactos y oportunidades de esos años previos a Suits. Los medios lo cubren de forma intensa porque se trata de un drama familiar que involucra a una figura famosa. El público empieza a contrastar lo que él cuenta con lo que Meghan ha dicho sobre su pasado. Surgen contradicciones, crecen las dudas y de repente la mujer que vende una vida auténtica queda bajo sospecha respecto a su propia genuinidad. Es un escenario de pesadilla para alguien que ha levantado su marca alrededor de la idea de ser real. En la vida pública se puede sobrevivir a críticas, resistir ataques y responder a los tabloides, pero cuando un familiar aporta información específica que contradice un relato cuidadosamente construido, cuando alguien que te conoció en los años clave afirma que tu versión no coincide con lo que presenció, el golpe va directo al corazón de la confianza. Y sin confianza toda la imagen se derrumba. Así llegamos a diciembre de 2025. Thomas Markle padre se recupera de la amputación de su pierna y con 81 años enfrenta serios problemas de salud. Mientras tanto, Thomas Jr. cuida de él en Filipinas y avanza en la redacción de su libro. Meghan, por su parte, permanece en California lanzando su proyecto de estilo de vida, gestionando la crisis médica de su padre a través de intermediarios, al mismo tiempo que refuerza una imagen pública basada en la compasión y los valores familiares. No es menor recordar que Thomas Jr. ya lo había advertido en 2018, le dijo a Harry exactamente cómo según él se desarrollarían las cosas con Meghan. Anticipó el conflicto familiar previo el desenlace y con el paso del tiempo sus predicciones se cumplieron. Por eso cuando esa misma persona anuncia ahora un libro centrado en la etapa previa a la fama de su hermana, coincidiendo con un punto crítico en las relaciones familiares, todo apunta a que algo relevante está a punto de salir a la luz. No se trata de una opinión cualquiera, es su hermano, alguien que estuvo presente durante esos meses poco claros entre 2004 y 2011, que vio de cerca cómo él asistía a eventos exclusivos en Europa mientras en teoría atravesaba dificultades como actriz, que observó patrones, vínculos y cambios de estilo de vida que no encajaban con el relato público que se difundía. Y Meghan, al gestionar la emergencia médica de su padre desde miles de kilómetros de distancia mientras su hermano se prepara para publicar lo que sabe sobre su pasado, tiene motivos para inquietarse por los recuerdos y detalles que él podría decidir compartir.
porque cuando la información procede de alguien que realmente estuvo allí, la curiosidad sobre cómo se pasó de pequeños papeles en televisión a círculos sociales de élite resulta mucho más difícil de descartar. Además, Thomas Jr. parece no tener nada que perder. La ruptura familiar es total y Meghan ha dejado clara su postura. Envió una carta por medio de representantes tras la amputación de su padre sin presentarse ni llamar. Mientras ella construye una narrativa de valores familiares, su familia afronta crisis reales sin su presencia. En ese contexto, ¿qué razón tendría Thomas Jr. para seguir protegiendo detalles de su pasado? ¿Qué lealtad se le puede exigir hacia alguien que no se presenta por su propio padre? Son precisamente situaciones así las que empujan a las personas a hablar. Cuidar de un padre enfermo mientras un hermano gestiona todo a través de terceros, enfrentar emergencias médicas reales mientras el otro graba contenido sobre compasión hace que la distancia entre el discurso público y el comportamiento privado resulte imposible de ignorar. Cuando esa brecha se vuelve tan evidente, lo que antes era privado adquiere el potencial de hacerse público. El momento es clave. Meghan está lanzando ahora su proyecto de estilo de vida y necesita credibilidad, necesita que el público confíe en su imagen de autenticidad y que las empresas crean en la figura humanitaria que ha construido. Un libro de su hermano con recuerdos específicos de su etapa anterior a la fama, especialmente si contradicen la narrativa de actriz luchadora que ha vendido durante años, podría causar un daño profundo a todo lo que intenta levantar. Al final todos tienen partes de su historia que no hacen públicas, pero cuando esas partes empiezan a salir a la luz desde dentro de la familia, el impacto puede ser devastador. Todas las personas tienen etapas de su vida mucho más complejas que la versión simplificada que muestran en público. Es algo completamente humano. El verdadero punto aquí no es si Meghan guarda aspectos de su pasado que preferiría mantener en privado, sino si Thomas Jr., que fue testigo directo de esos años, considera que esos elementos son relevantes para comprender quién es él realmente, en contraste con la imagen cuidadosamente construida que proyecta ante el mundo. Y a juzgar por todo lo que estamos viendo, el momento elegido para anunciar su libro, la situación actual con su padre y sus propias palabras sobre corregir historias sin sentido, todo indica que Thomas Jr. ya tomó una decisión. Ha decidido que es hora de contar su versión de los hechos, la mirada de alguien que estuvo allí, la perspectiva capaz de llenar los vacíos que el relato oficial deja abiertos. Que eso termine o no modificando la percepción pública sobre Meghan dependerá de lo que él revele concretamente. Sin embargo, hay algo que resulta evidente cuando tu propio hermano, que de observo de cerca durante el periodo exacto que ahora se cuestiona, anuncia que escribirá un libro para rectificar tu historia y lo hace mientras tú gestionas la crisis médica de tu padre mediante intermediarios en lugar de presentarte personalmente. La gente va a prestar atención. Van a escuchar, van a comparar lo que él diga con lo que tú has contado durante años. Y cuando la familia decide hablar, lo que realmente ocurrió en el pasado suele salir a la luz tarde o temprano. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Si esta historia despertó tu curiosidad sobre lo que Thomas Jr. podría revelar en su libro, asegúrate de suscribirte porque estaremos siguiendo de cerca todo lo que surja cuando se publique. Dale me gusta si te pareció interesante y deja un comentario con tu opinión. Nos vemos en el próximo episodio, el próximo episodio, el próximo episodio, el próximo episodio, el próximo episodio.